Ahí sí, sí está Draupadi, luego paso por las cosas que se nos quedaron, ahí en el Bhakti Center. Sí, se te quedaron tus deidades, se quedaron asociándose en el altarcito. Sí, bueno, esa fue a propósito, pero mis niñas también dejaron un aparatito con el que estaban pintando ahí, Ah, claro, claro. una pantallita. Entonces sí, estuvo muy bonito el programa. Gracias. Gracias a ti. Siempre tratas de llevar a la niña ahí para que se conecten un poco, ¿no? Darles el gusto superior, Sí, pero nunca, sí, reprimirlas, siempre, que sea natural, ¿verdad? sí, cómo no, claro, claro, no, no hay que presionar. Pero sí, hablaste muy bien, Sri Raghunath, del gusto superior, el humor del señor Chaitanya. Bueno, espero que ahí también todos hayan tenido una linda fiesta. También llegó Jayadeva, Triadish Ananda, Haribol Ananda, Mayra. Ok, vamos a... Y llegó, Igual. ¿no? Haribol Ananda, llegó Norma. Hare Hare Krishna, Krishna, reverencias. Hare Krishna. Reverencias. reverencias. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 24. La renuncia de Kardama Muni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Terminamos ayer el capítulo, la lamentación de Devahuti, ¿verdad? Con el cierre, como decía Jayadeva Hari Prabhu, que pues, la renuncia es un camino, pero no es la meta final. La meta es que nuestra atracción pase de las cosas materiales a atraernos para hacia el Señor Supremo y al servicio devocional. Entonces, es un cambio de atracción que se va dando paso a paso. ¿Algún comentario sobre el capítulo anterior con esas reflexiones de Bahuti, la gran yogini princesa? Y sus reflexiones como cuando, bueno, como uno se cae en la mental, ¿no? Pero es algo positivo cuando nos caemos en la mental para reflexionar sobre nuestra vida espiritual, eso es algo muy positivo. Y así ella lo expresa a su esposo, que también vemos que es su mejor amigo porque tienen una relación de mucha reciprocidad y los dos tienen esa libertad y confianza de expresarse así con, pues con amor y confianza, ¿no? ¿Cómo ves, Jayadeva? Bien, muy bien. Comenzamos entonces con el capítulo 24, la renuncia de Kardama Muni. Si no hay más comentarios, ¿quién quiere leer? ¿Quieres, Leo? Sí, dale. Jayadeva. Ok, la renunciación de Kardama Muni, texto número 1. Maitreya Uvacha Nirveda Vadinim Evam Manordukitanan Muni Dayahu Salinim Aha Sukla Vivya Hritan Smaram
Recordando las palabras del señor Vishnu, el misericordioso sabio Kardama respondió de la siguiente manera a la encomiable hija de Swayambhuva Manu, de Bahuti, cuyas palabras estaban llenas de renunciación. Texto 2. Rishiruvacha Makido Raya Putritam Atmanam Pratyanindite Bhagavam Steksharo Garbam Adurat Samprapapsyate. El sabio dijo: no te sientas decepcionada de ti misma, oh princesa. En verdad, eres digna de elogio. En breve, la infalible suprema personalidad de Dios entrará en tu seno como hijo tuyo. Significado. Kardama Muni animó a su esposa diciéndole que no estuviese triste creyéndose desgraciada, pues la suprema personalidad de Dios en la forma de una encarnación iba a venir de su cuerpo. ¿Otro? Texto número 3. Trita pratasya bhadram te damena niyamena cha tapodra vinadanaischa shraddhaya swaram vaja. Tú has tomado votos sagrados. Dios te bendecirá. A partir de ahora debes adorar al Señor con gran fe, mediante el control de los sentidos, prácticas religiosas, austeridades y donaciones caritativas de tu dinero. Significado. Para avanzar espiritualmente u obtener la misericordia del Señor, hay que practicar el autodominio de la siguiente manera. Se debe ser moderado en la complacencia de los sentidos y hay que seguir las reglas y regulaciones de los principios religiosos, sin austeridad y penitencia y sin sacrificar las riquezas. No se puede obtener la misericordia del Señor Supremo. Kardama Muni aconsejó a su esposa: tienes que ocuparte de un modo práctico en servicio devocional con austeridad y penitencia, siguiendo los principios religiosos y dando caridad. Entonces el Señor Supremo se complacerá contigo y vendrá como hijo tuyo. De manera práctica, ¿verdad? Así ya. Manos a la obra. Manos a la obra. Y como el bhakti no es, como que está diciendo aquí, el bhakti no es algo sentimental o emocional nomás. Que hay emociones, pero también se necesita actividad práctica, ¿no? Por eso es cultivo de conciencia de Krishna, es algo práctico. Bien, leo el 4. Sí, ok. Ujú. Satraya dita shuklo vitambam mamakam yasah chetate hridaya gramtim audario brahmavavanaham. La personalidad de Dios, a quien tú adorarás, difundirá mi nombre y mi fama como hijo tuyo, y enseñando conocimiento del Brahman, él romperá el nudo de tu corazón. Significado. Cuando la suprema personalidad de Dios viene a propagar el conocimiento espiritual para beneficio de todos, generalmente desciende como hijo de un devoto, complacido con el servicio devocional que éste le ofrece. La suprema personalidad de Dios es el Padre de todos. Por lo tanto, nadie es su Padre, pero Él acepta a algunos de los devotos como padres y descendientes suyos mediante su energía inconcebible. Aquí se explica que el conocimiento espiritual rompe el nudo del corazón. La materia y el espíritu están atados con el nudo del falso ego.
Esa identificación del propio ser con la materia se denomina Hridaya Granthi. Existe en todas las almas condicionadas y cuando hay demasiado apego por la vida sexual, se va apretando cada vez más. El señor Rishaba dio a sus hijos la explicación de que este mundo material es una atmósfera de atracción entre macho y hembra. Esa atracción tomó la forma de un nudo en el corazón, que se aprieta toda vez más con el apego material. Este nudo del afecto se hace aún más fuerte para la gente que anhela posesiones materiales, sociedad, amistad y amor. Solamente Brahma Bhavan, la enseñanza que refuerza el conocimiento espiritual, corta en pedazos ese nudo del corazón. Para cortarlo, no se necesita ningún arma material, sino que se precisa de instrucciones espirituales genuinas. Kardama Muni explicó a su esposa Devahuti que el Señor aparecería como hijo suyo y difundiría conocimiento espiritual para cortar el nudo de la identificación con la materia. Como todo se centra en el corazón, ¿verdad? Sí, El alma sí, sí. espiritual, el nudo. No sé, antes cuando uno escuchaba muchas las canciones o hablar del corazón, no sé, no entendía mucho todo este concepto como que pues ahí está el alma espiritual, está Paramatma y de alguna manera, mismo cuando uno no conoce eso, pero no sé, la gente siempre habla del corazón en general, Ahí se concentra todo, ¿no? Las emociones, los apegos, todo está ahí. los nudos. Todo comienza con como dice aquí, ¿no? Que lo que enseñó el señor Rishabhadeva a sus 100 hijos, que todo comienza en el apego entre el hombre y la mujer. Una vez que se juntan, empieza ya todos los apegos, ¿no? Hijos, casa, sociedad, trabajo, amor, dinero, todo ahí. Y los apegos y las posesiones, todo va a ser, cada vez se va apretando más el nudo. Y tenemos experiencia, ¿no? Cuando un nudo se aprieta mucho, después está muy difícil desatarlo. Hay que romperla. Básicamente hay que romperlo después para desatarlo. ¿Verdad? Hay que romperlo, ya no se puede desamarrar. Ay, Pero bueno, aquí dice que no hay ningún arma, sino que el Brahma Bhavan, ¿no? Que el conocimiento espiritual es el que va a ayudar a liberar eso, esas ataduras y apegos. Bien, seguimos. empezando la semana, todos meditativos. Claro, estamos cargados por la energía del Señor Chaitanya, pero ahora aterrizamos a los nudos que nos atan Volvemos a lo nuestro. a lo nuestro. Ok, el texto Nos número avisan 5. si alguien quiere leer, ¿eh? Ahí Así, no está Eder, ¿viste? Bueno, seguimos. que dice Maitreya Uvacha Devahutyapi Sandesham Gauravena Prajapate Samyak Shradaya Purusham Kutastam Avajat Gurum. Sri Maitreya dijo: Devahuti fue completamente fiel y respetuosa al mandato de su esposo Kardama, que era uno de los Prajapatis, los generadores de seres humanos en el universo. Oh gran sabio, de este modo, ella comenzó a adorar
al amo del universo, la suprema personalidad de Dios que está situado en el corazón de todos. Significado. Este es el proceso de iluminación espiritual. Hay que recibir las instrucciones de un maestro espiritual genuino. Kardama Muni era el esposo de Devahuti, pero de un modo natural se convirtió también en su maestro espiritual, porque le dio instrucciones acerca de cómo obtener la perfección espiritual. Hay muchos ejemplos de esposos que toman el papel de maestro espiritual. El señor Shiva también es maestro espiritual de su cónyuge, Parvati. El esposo debe estar tan iluminado que debe convertirse en el maestro espiritual de la esposa para iluminarla en lo referente al avance en el proceso de conciencia de Krishna. Por lo general, Stri, la mujer, es menos inteligente que el hombre. Por eso, si él es lo bastante inteligente, la mujer tiene una gran oportunidad para iluminarse espiritualmente. Aquí se dice claramente Samyak Shraddhaya, que el conocimiento debe recibirse del maestro espiritual con gran fe y que se debe ejecutar el servicio con gran fe. En su comentario al Bhagavad Gita, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ha puesto énfasis especial en la instrucción del maestro espiritual. Esa instrucción debe aceptarse de todo corazón. Tanto quien esté liberado como quien no esté deben ejecutar con gran fe la instrucción del maestro espiritual. También se afirma que el Señor está en el corazón de todos. No hay que buscar al Señor fuera, ya le tenemos ahí. Simplemente tenemos que concentrarnos con sinceridad en nuestra adoración, siguiendo la instrucción del Maestro Espiritual genuino, y nuestros esfuerzos alcanzarán el éxito. Está claro también que la suprema personalidad de Dios no adviene como un niño corriente, adviene tal y como es. Como se afirma en el Bhagavad Gita, adviene por medio de su propia potencia interna Atma Maya. ¿Y en qué circunstancias? Cuando está complacido con la adoración del devoto. El devoto puede pedirle al Señor que aparezca como hijo suyo. El Señor ya está dentro del corazón. Y si sale del cuerpo de una devota, eso no significa que esa determinada mujer se convierta en su madre, en el sentido material. Él siempre está ahí, pero aparece como hijo de su devoto para complacerle. Aquí se ve que es el esposo ideal, Kardama Muni, así como el señor Shiva. Sí, sí. Sí, el señor aparece como él quiere en realidad. Puede aparecer de una columna como el señor Nishinja, de la nariz de Brahma como Varajadeva, y aquí del seme de Kardama Kardama. Muni. Krishna apareció del corazón, ¿verdad? De, Ajá, sí. Se manifestó primero, ¿no? En la mente de de Vasudeva. de Vasudeva y después ya se pasó a su corazón y después se transfirió al corazón de Devaki. Sí. Y Kardama se dice que es la sombra de Brahma, ¿no? Como Prayapati, Ajá, Prajapati, el progenitor. que tiene poderes especiales para producir hijos, incluso entre los animales, según. Pero él pues era muy controlado, muy reservado, ¿no? Kapila Deva, 9 hijas. ¿Qué tal? ¿Cómo va Karuna Chaitanya? Hare Krishna, Gauranga, buen día. Bien, escuchando a los sabios y eso. Eh, Me pongo a pensar que sí, que es el esposo ideal, Kardama Muni,
Y como tú bien dijiste, que no hay un límite o una forma de limitar al Señor Supremo cuando Él quiera aparecer. Lo que sí me recordé es que el objetivo principal, porque siempre es multiproposital la aparición de Krishna, es satisfacer a sus devotos, primeramente. Y lo otro, esto de eh, eh, aniquilar a los impíos o restablecer el Dharma, es algo que es secundario, pero siempre él aparece para satisfacer primeramente a su devoto. Eso me gusta mucho. El día de Gora Purnima es algo que siempre debemos recordar, la aparición del señor Chaitanya también. Seguimos con, mientras Eder se prepara. Madre, Dale, Eder, ¿puedo ponte leer un guapo. poco? Mira, Norma quiere leer. Muy bien, Norma. Mira, Vamos vamos al en el texto 6, ¿verdad? 6. Sí. Muy bien. Tasyam Bahuti Te Kale Bhagavan Madhusudanaha Kardamam Viryam Apano Yanyegnir Iva Daruni. Después de muchísimos años, la Suprema Personalidad de Dios, Madhusana, quien mató al demonio Madhu, entró en el semen de Kardama y se manifestó en Devahuti, tal como el fuego aparece de la madera en un sacrificio. Significado. Aquí se afirma claramente que el Señor es siempre la Suprema Personalidad de Dios, aunque advino como hijo de Kardama Muni. El fuego está ya presente en la madera, pero se enciende por un proceso determinado. Análogamente, Dios es omnipresente, está en todas partes y como puede manifestarse saliendo de cualquier cosa. Se manifestó en el semen de su devoto. Al igual que una entidad viviente común nace refugiándose en el semen de determinada entidad viviente, la Suprema Personalidad de Dios acepta el refugio del semen de su devoto y viene como hijo suyo. Esto pone de manifiesto su completa independencia para actuar en cualquier manera, y no significa que Él es una entidad viviente común, forzada a nacer en determinado tipo de vientre. El señor Nisimha apareció de la columna del palacio de Hiranyakasipu, el señor Varaha de la fosa nasal de Brahma y el señor Kapila del semen de Kardama. Pero esto no significa que la fosa nasal de Brahma, la columna del palacio de Hiranyakasipu o el semen de Kardama Muni sean la fuente del advenimiento del Señor. El Señor es el Señor siempre. Bhagavan Madhusudunaha. Él mata a toda clase de demonios y sigue siendo siempre el Señor, incluso si adviene como hijo de determinado devoto. La palabra Kardamam es significativa, pues indica que el Señor tuvo algún efecto devocional o relación de servicio devocional con Kardama y Devahuti. Pero no debemos entender erróneamente que nació como una entidad viviente cualquiera del semen de Kardama Muni en el vientre de Devahuti. Texto 7. Abadayam stada vyomni baditrani ganaha gayanti tam smagandharva nityanti aparapsomuda. En el momento en que él descendió a la tierra, semidioses en forma de nubes lluviosas hicieron sonar instrumentos musicales en el cielo.
Los músicos celestiales, los Gandharvas, cantaban las glorias del Señor, mientras las bailarinas celestiales, conocidas con el nombre de Apsaras, bailaban llenas de éxtasis jubiloso. Texto 8. Petusumanaso divyaha que sharai aparvijitaha praseduscha. Ay, perdón, se me borró. Aham Si alguien Vansicha. puede... Sí, continúa, Mandre, por favor. Ok. Aham Vansicha, Mama Sicha. En el momento del advenimiento del Señor, los semidioses, volando libremente por el cielo, derramaron flores. Todas las direcciones, todas las aguas y todas las mentes se llenaron de satisfacción. Significado. De aquí aprendemos que en la parte superior del cielo hay entidades vivientes que pueden viajar por el aire sin obstáculos. Nosotros, aunque podemos viajar por el espacio exterior, nos encontramos con muchos impedimentos, pero ellos no. En las páginas del Srimad Bhagavatam aprendemos que los habitantes del planeta llamado Siddhaloka pueden viajar por el espacio de un planeta a otro sin impedimentos. Ellos derramaron flores sobre la tierra en el momento del advenimiento del señor Kapila, el hijo de Kardama. Texto 9. Ya puedo continuar, Madre. Ok, no. Tat kardamas rama padam sarasvatya paris dritam swayam bayu sakam risibir marishyadivir avyayayat. Brahma, el primer ser viviente nacido, fue junto a Marichi y otros sabios donde estaba la ermita de Kardama, lugar rodeado por el río Sarasvati. Significado. Brahma recibe el nombre de Swayambhu porque no nace de unos padres materiales. Él es la primera criatura viviente y nace del loto que crece en el abdomen de la Suprema Personalidad de Dios. Garbhodakayasi Vishnu, por eso se dice que es Swayambhu, el nacido por sí mismo. Texto 10. Bhagavantam Param Brahma Sattvat Nam Senat Satruhan Tatua Sankyana Vijñaptyaya Yatam Vidvam Ayaswardat. Sri Maitreya continuó: oh matador del enemigo, el inaciente señor Brahma, que es casi independiente en la adquisición de conocimiento, pudo entender que una porción de la suprema personalidad de Dios, en su calidad de existencia pura, había hecho su aparición en el vientre de Devahuti para explicar el estado completo de conocimiento que se conoce con el nombre de Sankhya Yoga. Significado. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita se afirma que el Señor en persona es el compilador y el conocedor perfecto del Vedanta Sutra. Del mismo modo, la Suprema Personalidad de Dios es quien compiló la filosofía Sankhya en su advenimiento como Kapila. Hay un Kapila de imitación que presentó un sistema filosófico Sankhya, pero Kapila, la encarnación de Dios, es diferente de ese Kapila. Kapila, el hijo de Karmana Muni, en su sistema de filosofía Sankhya, explicó con gran claridad no solo el mundo material, sino también el mundo espiritual. Brahma pudo entender esto porque es Swarat, casi independiente en cuanto a recibir conocimiento.
Se dice que Brahma es Swarat porque él no fue a ninguna escuela ni facultad para aprender, sino que lo aprendió todo desde su interior. Como es la primera criatura viviente del universo, no tuvo maestro. Su maestro fue personalmente la suprema personalidad de Dios, que está en el corazón de toda criatura viviente. Brahma adquirió conocimiento directamente del Señor Supremo, que está dentro del corazón. Por eso a veces recibe los nombres de Shorat y Ayah. Aquí se toca otro punto importante. Satwa, Satwa, Satvenam Sena, cuando adviene la suprema personalidad de Dios, trae consigo todas sus pertenencias de Vaikunta. Por lo tanto, su nombre, su forma, sus cualidades, sus pertenencias y su séquito corresponden todos al mundo trascendental. La verdadera bondad está en el mundo trascendental. Aquí, en el mundo material, la cualidad de la bondad no es pura. Puede existir bondad, pero tendrá indicios de pasión e ignorancia. En el mundo espiritual prevalece la cualidad de la bondad sin mezclas. La cualidad de la bondad recibe allí el nombre de Sudasattva, bondad pura. Otro nombre para Sudasattva es Vasudeva, porque Dios nace de Vasudeva. Otro significado es que cuando alguien está puramente bajo la influencia de las cualidades de la bondad, puede entender la forma, el nombre, las cualidades, las pertenencias y el séquito de la suprema personalidad de Dios. La palabra Amshena también indica que cuando la suprema personalidad de Dios, Krishna, advino como Kapiladeva, lo hizo como la porción de su porción. Dios se expande, bien sea como Kala o como Amsa. Amsa significa expansión directa y Kala significa expansión de la expansión. Entre la expansión de la expansión y la suprema personalidad de Dios, directamente no hay diferencia, como tampoco la hay entre dos velas, pero aún así la vela que ha dado lumbre a las demás se dice que es la original. Por consiguiente, Krishna recibe el nombre de Parabrahman, el Dios supremo y causa de todas las causas. Gracias, Norma. Gracias, Nada. Comentarios. ¿Cómo ves, Jayadeva? Entonces, Kapila se define como bondad pura. Vishnu Tattva, un rayo de Vishnu y una expansión de Krishna, ¿correcto? Porción de su porción. La Amshena. Bueno, escala, ¿no? Sería escala expansión de la expansión. Y también marca la diferencia que antiguamente había otro Kapila también que es expositor de filosofía Sankhya, pero materialista. Y esta filosofía Sankhya que va a explicar Kapila Deva no es más ni nada menos que servicio devocional. A pesar de que va a darte un conocimiento filosófico acerca de la naturaleza material, gradualmente va a llevar a Devahuti hacia el servicio devocional. Solamente va a hablar de cómo encontrar la raíz del mundo, que es lo que se dedica, digamos, la filosofía Sankhya. Sankhya significa como detallar todo, ¿no? Enumerar los elementos de naturaleza material, todo hasta encontrar finalmente la
la raíz de donde todo parte, que es el Señor, sino que finalmente también va a hablar de cómo servir a esa causa de todas las causas para entablar una relación devocional con Él. Bondad pura sin mezclas. Sí, a veces me siento que estoy en bondad, pero después pasa algo y ya se me va la bondad. Entonces, las mezclas aquí en este mundo están siempre presentes, ¿no? Si a menos que Siempre uno ya están no sea compitiendo compitiendo. modalidades. Eso que Dios viene con toda sus pertenencias toman forma también. Sí, Recuerdo cuando están eso en el Divya de ella, los santos regentes, que son todos parte de pertenencia del Señor, su Darshan Chakra, su mazo, Madre Tierra, prácticamente todo tiene una forma personal. sí, Así todo es absoluto. Y así como vemos que está lleno de seres volando por el cielo espiritual, bueno, el cielo celestial, digamos, ¿verdad? Y seguramente a veces se acercan, pero obviamente con nuestra visión tan básica no podemos ver, ¿no? Seguimos con el texto 11. A ver, lo voy a leer. Savayayan visudena cheta satach chirikshitam prarsya asubihi kardamam chedam abyadat. Brahma, tras adorar con los sentidos llenos de alegría y un corazón puro al Señor Supremo por las actividades que tenía planeada en su encarnación, habló a Kardama y Devahuti de la siguiente manera. Significado. Como se explica en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, todo aquel que entienda las actividades trascendentales, el advenimiento y la partida de la Suprema Personalidad de Dios, debe considerarse que está liberado. Brahma, por lo tanto, es un alma liberada. Aunque está a cargo del mundo material, no es exactamente como la entidad viviente común. Como está liberado de la mayor parte de las locuras de las entidades vivientes comunes, sabía del advenimiento de la suprema personalidad de Dios. Y por esa razón adoró las actividades del Señor y y con el corazón alegre alabó a Kardama Muni, porque la suprema personalidad de Dios en forma de Kapila había aparecido como hijo suyo. Aquel que pueda llegar a ser padre de la suprema personalidad de Dios es ciertamente un gran devoto. Hay un verso en el que un brahmana dice que no sabe qué son ni los Veda ni los Purana, pero que mientras otros tal vez se interesen por los Veda y los Purana, él está interesado en Nanda Maharaj, que advino como padre de Krishna. El brahmana quería adorar a Nanda Maharaj porque la suprema personalidad de Dios en forma de niño gateaba en el patio de su casa. Esos son algunos de los buenos sentimientos propios de devotos. Cuando un devoto acreditado hace que la suprema personalidad de Dios venga como hijo suyo, ¿cuánto se le debe alabar? Brahma, por consiguiente, no solo adoró a Kapila, la encarnación de Dios, sino que también alabó a su supuesto padre, Kardama Muni. Aquí Srila Prabhupada dice que somos todos locos.
A ver si Karuna quiere leer un poquito. Si hay comentarios. Bueno, dice texto 12, el señor Brahma dijo, Kardama, querido hijo mío, tú has aceptado mis instrucciones completamente, sin duplicidad, mostrándoles el respeto debido. De este modo me has adorado correctamente. Has cumplido todas las instrucciones que de mí recibiste y con ello me has honrado. Significado. Se considera que el señor Brahma, como primera entidad viviente del universo, es el maestro espiritual de todos y es también el padre o creador de todos los seres. Kardama Muni es uno de los Prajapatis, los creadores de las entidades vivientes, y además es hijo de Brahma. Brahma alaba a Kardama porque cumplió las órdenes del maestro espiritual en su totalidad y sin engaño. En el mundo material, el alma condicionada tiene el defecto del engaño. Tiene 4 defectos. Es seguro que comete errores, es seguro que está influido por la ilusión, es propenso a engañar a los demás y tiene sentidos imperfectos. Pero, si cumple la orden del maestro espiritual siguiendo la sucesión discipular, el sistema Parampara, superará los 4 defectos. Por lo tanto, el conocimiento que se recibe del maestro espiritual genuino no es engaño. Cualquier otro conocimiento, obra del alma condicionada, es únicamente engaño. Brahma sabía bien que Kardama Muni cumplió sus instrucciones con exactitud y que honró verdaderamente a su maestro espiritual. Honrar al maestro espiritual significa cumplir sus instrucciones palabra por palabra. ¿Seguimos, Luciano? ¿O quieren comentar? Sí, a ver. Ok. Sí, Jayadeva quiere comentar algo, pero vemos que, que Kardama ya había cumplido con sus deberes, ¿no? Está palomeando todos sus deberes para poder irse tranquilo a su autorrealización en el bosque. Aquí, pues, el más grande deber es cumplir la orden del maestro espiritual. Bueno, entonces seguimos con el 13. Esta es exactamente la medida en que los hijos deben ofrecer servicio a su padre. La orden del padre o del maestro espiritual debe obedecerse con el debido respeto, diciendo, sí, señor. Significado. 2 palabras de este verso son muy importantes. Una es pitari y la otra es guru. El hijo o discípulo debe aceptar las palabras de su padre y de su maestro espiritual sin titubear. Lo que el padre y el maestro espiritual ordenen no debe, perdón, lo que el padre y el maestro espiritual ordenen debe aceptarse sin argumentar. Sí, nunca debe darse el caso de que el discípulo o hija diga, eso no es correcto, no lo puedo hacer. Cuando dice eso, es un caído. El padre y el maestro espiritual están al mismo nivel porque el maestro espiritual es el segundo padre. Las clases superiores reciben el nombre de Dvija, nacidos 2 veces. Todo nacimiento implica un padre. El verdadero padre posibilita el primer nacimiento y el maestro espiritual el segundo. En ocasiones, el padre y el maestro espiritual pueden ser la misma persona. Otras veces son personas distintas. En cualquier caso, la orden del padre y la orden del maestro espiritual deben cumplirse sin titubear, con un sí inmediato. No debe argumentarse. Ese es el verdadero servicio al padre y al maestro espiritual. Vishwanath Chakrabarti Thakur ha afirmado
que la orden del maestro espiritual es el alma y la vida de los discípulos. Tal como un hombre no puede separar su vida de su cuerpo, el discípulo no puede separar de su vida la orden del maestro espiritual. Si el discípulo sigue la instrucción del maestro espiritual de ese modo, es seguro que alcanzará la perfección. Esto se confirma en los Upanishads. Solo aquel que tiene fe absoluta en la suprema personalidad de Dios y en su maestro espiritual, se le revela automáticamente el significado de la instrucción védica. Puede que una persona, desde el punto de vista material, se la considere analfabeta, pero si tiene fe en el maestro espiritual y en la suprema personalidad de Dios, ante ella se manifiesta inmediatamente el significado de las escrituras reveladas. Obviamente hablamos de padre, guru, esposo ideales, ¿no? Ocupados, que tengan todos estos, no sé, como la naturaleza que acabamos de leer, nacemos todos con tendencia a engañar, pero obviamente a nivel ideal, el guru, el padre, el esposo, la esposa, etcétera, todos tienen que estar totalmente viviendo los valores de la religiosidad y del servicio devocional. Triadish, levantaste la mano. Hare Krishna, mis Hare reverencias. Krishna, Bueno, reverencia. sí, solo un pequeño comentario en este respecto, porque las autoridades han aclarado este punto, debido a que en el transcurso de cómo nuestra institución se ha ido desarrollando, hemos tenido que sobrellevar lamentablemente la caída de grandes maestros espirituales o algunas desviaciones de aquellos que fungían como tales. Entonces, esto también acaba de entenderse y pongo en tela como lo que recomienda el GBC, de tener un sentido común, de tener una apreciación clara. No todas estas peticiones, aquí se dice muy claramente que no, o sea, um, tiene que ser un sí tajante y nunca pensar de que no lo puedo hacer o no se debe hacer. Entendiendo todas las circunstancias, como usted bien ha dicho, madre, el hecho de que no existen órdenes perfectas este momento, ni que todo es un ambiente ideal. Uno también tiene que, voy a usar el término, usar el sentido común en cuanto a las instrucciones y para qué está dirigida. Si es para el desarrollo espiritual o podemos sentir algún tipo de manipulación o alguna cosa que no esté dentro de lo correcto, es siempre bueno que acudamos a otros devotos para consultar, para no cometer un guru aparada primero y para no ser víctima tampoco de algún tipo de circunstancia que lastimosamente se ha dado. Eso nada más, desde mi punto de vista. Sí, gracias, Triadish. Así es. ¿Más comentarios? Mm. Texto 14. Brahma alabó entonces a las 9 hijas de Kardama Muni diciendo: todas tus hijas de delgada cintura son ciertamente muy castas. Estoy seguro de que harán que esta creación aumente de diversas maneras por medio de sus descendientes. Significado. Al principio de la creación, Brahma estaba más o menos preocupado por hacer que la población aumentase, y cuando vio que Kardama Muni ya había engendrado 9 hermosas hijas, tenía la esperanza de que por medio de ellas vendrían muchos hijos que se encargarían del principio creativo del mundo material. Por consiguiente, estaba feliz de verlas. La palabra Sumadhyama significa
una buena hija de una mujer hermosa. A una mujer, si tiene la cintura delgada, se la considera muy hermosa. Todas las hijas de Kardama Muni tenían la misma hermosa presencia. Texto 15. Así pues, por favor, entrega hoy tus hijas a los sabios más eminentes, teniendo en la debida consideración el temperamento y el gusto de las muchachas, y difunde de este modo tu fama por todo el universo. Significado. Los 9 principales rishis o sabios son Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhrigu, Vashishta y Atharva. Todos estos rishis son muy importantes y Brahma deseó que les fuesen entregadas las 9 hijas que habían tenido Kardama Muni. Aquí se emplean 2 palabras muy significativas, Yata Shilam y Yata Ruchi. Las hijas deben ser entregadas a los rishis respectivos, pero no ciegamente, sino conforme a una combinación de gustos y personalidades. Ese es el arte de combinar un hombre y una mujer. No debe unirse bajo la consideración exclusiva de la vida sexual. Hay muchas otras consideraciones, especialmente la personalidad y los gustos. Si sus gustos y su personalidad son muy distintos, su combinación será miserable. Hace tan solo unos 40 años, en la India, se disponían los matrimonios compaginando ante todos los gustos y la personalidad del chico y la chica, y después se les permitía casarse. Esto se hacía bajo la supervisión de los respectivos padres. Generalmente, los padres determinaban los gustos y personalidades de los jóvenes por medio de la astrología, y cuando eran compatibles, se formaba la pareja. Esta chica y este joven son tal para cual, y deben casarse. Otras consideraciones eran menos importantes. El señor Brahma, al principio de la creación, aconsejó el mismo sistema. Debes entregar a tus hijas a los rishis teniendo en cuenta sus gustos y personalidades. A partir de los cálculos astrológicos, se puede determinar si una persona es de naturaleza divina o demoníaca. Esa era la manera en que se seleccionaban los esposos. A una muchacha de naturaleza divina hay que casarla con un joven de naturaleza divina. A una muchacha de naturaleza demoníaca hay que casarla con un joven de naturaleza demoníaca. De este modo serán felices. Pero si la naturaleza de ella es demoníaca y la de él es divina, la combinación es incompatible. En semejante matrimonio no pueden ser felices. En la actualidad, los jóvenes no se están casando según la personalidad y las cualidades. Por ello, la mayor parte de los matrimonios son desgraciados y se divorcian. En el canto 12 del Bhagavatam se predice que en la era de Kali la vida matrimonial se aceptará solamente por consideraciones sexuales. Cuando un chico y una chica se sienten complacidos en sus relaciones sexuales, se casan, y cuando sus relaciones sexuales no les satisfacen, se separan. Eso no es un verdadero matrimonio, sino una combinación de hombres y mujeres del tipo de los gatos y los perros. Como consecuencia, los hijos que están produciendo hoy en día no son exactamente seres humanos. Los seres humanos deben haber nacido 2 veces. Primero, el niño nace de los buenos padres y después nace de nuevo del maestro espiritual y los Vedas. Los padres primero hacen que nazca en este mundo, luego el maestro espiritual y los Vedas pasan a ser sus segundos padres. En el sistema védico del matrimonio para producir hijos, todos los hombres y mujeres estaban iluminados con el conocimiento espiritual y cuando se combinaban para producir un hijo, lo hacían todo científica y minuciosamente. Vimos analizando el tema de matrimonio y
procrear de forma ideal. Claro, aquí se ve que tomaban en cuenta el gusto y el temperamento. No era así a lo ciego, como a la ciega, como dice Srila Prabhupada. Los sabios, las princesas veían cómo fluía el carácter y las cualidades personales para que haya una buena relación. Entonces, me recordé de unos jóvenes hijos de devotos que se casaron porque me llaman tía porque como soy amiga de la familia. Y bueno, Kishore y Radhita, ¿no? Los conocen, ¿no? Kish. Estos hijos de devotos son muy lindos, pero también, bueno, también Kish pasó por relaciones tormentosas con otras hijas de devotos, porque así es la pasión, ¿no? La experiencia, etcétera. Y lo vi en otro chico también, pero después ya como que las familias buscaron, ¿no? Y así veo que Prabhu Mahatma también conoce familias de devotos y ven si los chicos son compatibles, ¿no? Para tener matrimonio que no estén así en la pasión de ese enamoramiento basado en la atracción hormonal que después también crea, pues, una relación un poco tormentosa. Pero pues, como vemos, son situaciones, pues, ideales, pero en este mundo también hay que pasar por diferentes, como Kardama Muni, que también palomeó el tema de deseo satisfecho también. Él también deseó pasar por una relación matrimonial antes de la renuncia. No sé, hay varios aspectos muy bonitos aquí en esta lectura. Interesante cómo pasan o sea, el caso de Diti y Casiapa, sí, ¿verdad? Sí, Que pues obviamente a Diti le ganó otra modalidad de la naturaleza y tuvo los hijos que tuvo y acá como era el modo de la bondad, pues fue más auspicioso, ¿verdad? Pero sí veo como ese patrón muy marcado casi todo el Bhagavatam, de que los Prayapatis, o sea, los pobladores del mundo, casi todos querían tener pues al Señor, o sea, a Dios en su, como hijo, ¿verdad? O sea, como que era un deseo es un patrón que se repite mucho. tú también, Sri Raghunath, te gustaría, ¿eh? Híjole. Ahorita ya no sé, en esa época pues claro que sí, pero ahorita... Bueno, yo sí, definitivamente sí. Haridata no sé. ¿Cómo Seguimos. ves, Yayadeva? Ah, Karuna, a ver, los casados. uf, ya debo, te paso la antorcha. Yo solo tengo una anécdota graciosa, ¿no? Algún momento hice una carta astral que mi líder de Sankirtan me pidió que me casase. Y ahí estaba yo con mucha resistencia, ¿no? Y bueno, tuve que rendirme. En ese momento había este, un amigo que se llamaba Haridas, y entonces él tenía un programa en la computadora que hacía las cartas astrológicas, ¿sí? Y había conseguido la fecha de las personalidades santas y, y me dijo, definitivamente esta persona no, me dice, Karuna
no es nada auspicioso el asunto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Le digo. Es como salir a Sankirtan en un día de lluvia. Le digo yo, pero yo he salido a Sankirtan en un día de lluvia. Y él me dice, lluvia de granizo, Karuna, lluvia de granizo. Lluvia de granizo. Aborten, aborten, aborten la misión. Bueno, eso es lo que puedo decir, que sí es un recurso muy, muy importante y incluso en la vida de Srila Prabhupada vemos que él también hizo eso, ¿no? Y también siguió eso que está mencionando, el Prabhupada lo siguió y entonces él habla con, con su experiencia, ¿no? En su corazón. Solo eso quería decir. Y ponerle onda. En esta era también la astrología está desvirtuada. Y yo veo que muchos se hacen la carta, somos compatibles 90% y después son como perro y gato ahí que se andan. Ah, Krishna Rani tiene la manito levantada. Oh, oh. Uy, Igual, Haribol. bueno, yo quería decir que hace un tiempo un devoto astrólogo dijo que cuando se hace la lectura de las cartas para pues, emparejarse, ¿no? O para casarse, este, esos aspectos que se ven como negativos, no es que son no, no, aléjate de ese devoto o aléjate de esa devota, sino que se mencionan porque algunos de ellos son como que, mira, acá va a ser medio difícil por esto y ustedes van a tener que trabajarlo más. Van a tener que, o sea, como que no todos los no que dicen las cartas astrológicas de cada persona son emparejándose, no son para un no, sino son como para, mira, puede que acá cueste un poco y van a tener que trabajar en este aspecto y en este otro para poderse como que alinear y comprender mejor. Pero bueno, la realidad, como decía, en Kali Yuga casi ningún matrimonio perdura, y es más fácil pues simplemente tirar la toalla y decir no, hasta acá, y ya. Claro, es el campo del aprendizaje, ¿no? También así se manifiestan los agentes del karma, ¿no? Uno tiene que vivir esas situaciones. Sí, ya debe. sí que por eso Prabhupada diciendo que también cuando uno utiliza la astrología también tiene que fijar de no sea completamente compatible, pues si no ocurre todo lo contrario, en vez de ya enfocarse en la vida espiritual, ya se crean tantos lazos, tanto apego que uno ya se olvida de lo más importante, que para qué es la unión, que la unión finalmente es para apoyarse mutuamente y volverse conscientes de Cristo. Entonces tiene que haber afinidad, pero tampoco tanta afinidad. Sino tiene que haber algunas cosas que sí, que nos ayuden a enfocarnos en Krishna Claro, y no sí, ser dependientes de la otra parte, ¿no? De como buscar nuestra media naranja. Como dicen Dapantari Maharaj, uno tiene que volverse una naranja completa y buscar otra naranja completa, para no sí. ser dependiente, ¿no? Sino trabajar en equipo. Sí, si no uno se vuelve muy sentimental, que encontré el alma gemela para la eternidad, y etcétera, etcétera. De hecho, Srila Prabhupada tiró la toalla aquí en Occidente cuando trató de la toalla, de hacer emparejar a los devotos. Vio que no funcionaba mucho aquí con sus discípulos el arreglarlo y dijo, bueno, mejor ya no me meto en eso, ya, ¿verdad? Como que cada quien viva su aprendizaje. Ujú. Sí, Sí, muy es bueno, bonito. pero también Par- tiene que haber como sus medidas también, ¿no? Sí, también lo otro que mencionamos de seguir, sí, Señor, al maestro espiritual, sería lo más fácil y lo más hermoso, ¿no? Como tener esa entrega ciega incluso de nunca dudar, pero en el mundo material, en esta circunstancia, y en la circunstancia del universo material generalmente, ¿no? En todos aspectos, vemos que igual, sí, siempre uno tiene que
Sadhu, Shastra y Guru. Es seguir al Guru, a las escrituras y a los Vaishnava, ¿no? Tener, como decía también Triadish. Yo tengo un comentario cuando termines el tuyo, Olivia. Sí, yo terminé. Me hiciste recordar que estaba Srila Prabhupada haciendo un yagya de casamiento para su discípulo y su discípula en un templo en la India, y de repente en la entrada del templo se ven, estaciona un auto y se bajan unos tipos así de turbantes gigantes así, y agarran a la novia, la cargan y se la ponen en el auto y se la llevan. Uf. Y entonces Srila Prabhupada dice, parece que Krishna tiene otro plan para ti. Yo como recomendación a las parejas nuevas, además de la carta astral que puede guiarles, como dijo la madre muy claramente, en donde los problemas a trabajar, visitar también a un psicólogo y ver que si tienen todavía algunas cositas por resolver. Hay muchas personalidades maravillosas, son espíritus maravillosos, pero personalidades desastrosas. Y en medio de la convivencia entre dos personas surgen estos demonios. A veces está el deseo de controlar, la falta de empatía, el que sean un poquito, ¿cómo se llama esto? Deficientes sentimentales. Bueno, hay muchas características que hoy día los psicólogos pueden guiar conversando para determinar que una relación surja en estos planos que estamos hablando, ¿no? Que seamos, nos asistamos, que seamos amigos, seamos socios, también la palabra, yo no sé, y de esta manera poder convivir de una manera armónica y hablando cosas puntuales, ¿no? ¿Para qué nos casamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Si eso es lo que verdaderamente deseamos. O sea, tener todo el panorama bien claro y dejando esta parte física como lo último, que aunque a veces siempre es lo primero, ¿no? Si me atrae, imagínense, si no me atrae, ¿cómo? Pero tiene que haber una mediación para que no surjan tantos problemas, porque ahora vemos que es más difícil, como decía la madre, soltar la toalla. Entonces también depende de la característica de la persona, de cuánto está dispuesto a resolver los problemas. Entonces, esa es una opinión mía, ¿no? Que además del astrólogo, también el psicólogo. Ahora hay personas que saben mucho acerca de la mente y de las interrelaciones para que vean verdaderamente qué es, ¿no? Si tal vez solo es un deseo producto de la juventud o verdaderamente el deseo de tener una pareja que nos ayude desde nuestro punto de vista espiritual a formar una familia que vaya en pos de nuestro desarrollo y el desarrollo de ellos espiritualmente. Yo tengo el título Ah, de la, disculpen, tengo el película. título de la, ¿cómo se llama esto cuando se arma la discusión? Saludable, ¿cómo se llama? El debate, tengo el título del El- debate, se llamaría Afinidad o Cintura Fina. Afinidad. Sí, porque, claro, llevamos vidas inmemorables, arrastrando traumas, situaciones. Y tal como dice Prabhu Mahatma, ¿no? Quiere volverte humilde, cásate. Porque ahí es cuando trabajando juntos salen a flote también los agentes del karma y muchas situaciones. Entonces sí, lo ideal obviamente está muy bien, Triadish. Ir al psicólogo es muy bueno para conocerse más uno mismo y también hacer todo sin pasión, con lo menos pasión posible, ¿no? Pensando bien, como decía también Krishnarani la otra vez, haciendo una lista de las metas de cada uno para ver si coinciden, ¿no? Mi gurú también dice de hacer eso, ¿no? Ver si la persona realmente tiene la misma meta, si no, va a ser discusiones diarias. Eso de que yo te voy a hacer devoto o yo te voy a hacer devota, Ah, no, eso es otro fracaso.
No, de entrada Hasta esperar casarme que voy a la hacer, persona... Sí, si para casarme voy a fingir todo, y una vez que me caso pongo mis condiciones. Si quieres seguir con esos locos, yo te dejo, algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, hay que ser muy, muy claro en eso, muy maduros en cuanto a con quién nos vamos a relacionar. Y ser hasta hijo de un devoto no es una garantía tampoco. no, más traumado, pobrecitos todavía. Sí. Nosotros en Chicago conocimos a un programita que fuimos a cantar, digámoslo, al director de la escuela de formación. Era una formación, una turma de profesores que se formaron de yoga Mm. en Chicago, en una super escuela, así a todo trapo. Y en un momento estábamos con un amigo tomando prayadan con el director y le preguntamos quién era su maestro, porque es una pregunta muy, ¿no? ¿De qué linaje viene, no? No, y dijo, no, yo soy autodidacta, yo soy mi propio maestro. Y después, y bueno, yo practico el desapego. Y con Majajari, o con un amigo nos miramos, entonces dijimos, sí, el desapego, ¿y cómo es esto? ¿Sí? Dice, yo practico el desapego, un día estoy con alguien, otro día estoy con otra persona, otro día estoy con otra persona. Ese era el desapego de la gran alma. Ese es un gurú, ese es un gurú. Qué campeón. Bueno, así es. Como dicen los devotos también, nunca hay que pensar que uno va a cambiar a alguien o a salvar a alguien, ¿no? Ese también es otra ilusión. Cada quien está como está en su proceso, paso a paso, y bueno, hay que ubicarnos en la bondad lo más posible en ese tipo de decisiones. Y bueno, entonces terminamos hoy. ¿Cómo ves, Yayadeva? Estás ahí. Pensando en Divirtiendo, Gurna ¿eh? Purnima. No, está interesante, interesante. Como decía Propa, ¿no? El hombre es bueno, la mujer es buena, pero cuando se juntan hay problemas. Y O en los también templos también dice, Propa dice, la austeridad más grande siempre es la convivencia, ¿no? sí, Porque en ya se todos empiezan a aspectos. mezclar los karmas, todo eso. Siempre hay complicaciones, pero bueno, es parte de la aventura, ¿no? Sí, es parte de la aventura, es verdad. Por si no, donde Exactamente. aprendemos solo no podemos aprender peleando con la mente. Y si la Prabhupada decía, ¿no? Donde hay dos seres humanos hay conflictos, porque, sí, el karma, las expectativas, el ego falso. Pero bueno, con ustedes es una linda aventura. Sí. Muchas gracias. Mañana seguimos. Ya, hasta Hare mañana. Krishna, Feliz Gora Gauranga. Purnima. Hare Gauranga, Krishna. muchas Muchas gracias. gracias. Haribo.